el Guaraíra detrás, Ajá, ya. con esa gradación de colores, pero el Guaraíra detrás, ¿no? Porque es desde Caracas, ¿no? Que hay que reivindicar desde Venezuela. Y en tamaño natural, o un poquito más pequeño, aquí va gente desde aquí hasta aquí, de espalda, mirando a Simón Rodríguez, hablando con él, Ok. de distintas épocas y de distintas etnias y de distintas condiciones latinoamericanas. Ok. O sea, un indio mexicano, un azteca, pero un chamo de Petare, pero todo así, de espalda. Todo esto, Ok, repetimos para el audio. ¿Al audio? Sí. Repetimos para el registro del audio. Miércoles 13 de diciembre de 2023, entrevista con Rucleman Soto. Bueno, ya estuvimos conversando previamente, creo que le podemos sí, confesar a quienes en un futuro puedan ver este video. Estuvimos conversando y tenemos tiempo. De hecho, ya hicimos una primera entrevista donde abordamos un poco lo que serían los antecedentes. Es decir, Rucleman antes de la radio. sí, Hoy venimos más a trabajar Rucleman en el proceso de conformación, nacimiento, gestación de ese proyecto, que ayer estaba recordando anoche, que también es una palabra que se nos quedó por allí en el tiempo, el proyecto político comunicacional La Voz de Guaycaipuro. eso es clave. Eso es clave. Yo creo que para esta conversación, si yo tengo que partir de experiencia en la radio, tendría que acudir uno a la experiencia formativa de La Voz de Guaycaipuro. Y añadiría de lo que fue una programación que llegó a ser muy diversa, que llegó a ser muy amplia, que llegó a llenar gran parte de la parrilla de programación, cosa que no logran las emisoras normalmente. Yo tendría que rescatar al menos programas, dos programas, o dos productores, más bien, o productoras más claramente, más específicamente, que una es El Solar de los Abuelos, de la señora María, ahorita intento recordar su apellido, y el otro, que fueron varios programas, varios formatos, siempre asociados a la música caribeña y a una temática muy particular de los teques, que era Conclave Isaoco, que así se llamó en los últimos tiempos, el programa de Aglaes. Precedido por Concierto Caribeño. Un concierto caribeño, y creo que hubo otro más, ¿no? Eso, esas dos mujeres, productoras de la radio, para mí, se acercan mucho a lo que como emisora comunitaria nosotros andábamos buscando en aquel entonces, en ese momento, ¿no? Estábamos hablando, nosotros iniciamos en 2002, sin las pruebas anteriores, pero se puede decir que en el proceso de habilitación y en el proceso de, de encender la radio, podemos señalar el 2002 como el año matriz, ¿no? El año en que se inicia la emisora. Y ese año yo recuerdo perfectamente el tema de cómo iniciamos con un taller de inducción, que era para los productores, para los nuevos productores, para poder ingresar a la radio a hacer comunicación, era necesario pasar por ese taller de inducción, ¿no? Básicamente en ese momento tú habías hecho el mayor trabajo, y eso fue una base interesante e importante, porque ese taller de inducción se fue transformando, fue creciendo, y sufrió una transformación que se ascribe perfectamente a lo que nosotros entendemos como educación popular, ¿sí? Que es una educación en la que nos hacemos sujetos, y somos sujetos críticos, y somos sujetos para la transformación.
nuestra transformación y la transformación de nuestro entorno, de nuestra realidad. A mi modo de ver, ese taller creció de esa manera, con la participación cada vez mayor de nuevos actores, con nuevas experiencias, también con las experiencias que íbamos acumulando en el taller, de tanto dictarlo no solo para La Voz de Guaycaipuro, sino para las otras emisoras que estábamos ayudando a crecer, a nacer, a desarrollarse. Y llegó un momento tal en que la participación de los distintos actores, recuerdo mucho a Manuel Almeida, pero también Cristel y otros compañeros, que iban enriqueciendo el taller y también la necesidad de la radio. Es decir, bueno, cómo entrar a hacer radio con unos elementos básicos de manejo para distinguir lo que queríamos hacer como comunicación popular desde una emisora comunitaria de la radio tradicionalmente con la que crecimos y que escuchamos toda la vida, ¿no? Tarea que no es fácil y tarea que sigue pendiente. Cierto. Pero, en todo caso, después venía el tema, ok, ya hago radio, ya estoy en la radio, pero tengo que mejorar otras cosas. ¿Cómo diversifico los formatos? ¿Desde dónde estoy hablando como sujeto? Y eso hacía que el taller se revisara, volviéramos a él, lo enriqueciéramos. Y llegó un momento, y estoy hablando de que no fue un largo proceso. No. Fue un proceso vertiginoso más bien, porque la dinámica fue vertiginosa. Y recuerdo que llegó un momento en que necesitábamos que eso que le decíamos taller y que ya había dejado de ser solamente un taller de inducción porque tenía muchos nuevos contenidos, elementos, objetivos, metas, darle orden. Allí fue importante la participación, y creo que con ella habría que hablar, de la profesora Vicencia del Milagro González, con quien me tocó sostener un arduo trabajo, arduo para ella, tenía que soportarnos a nosotros y a clarificarnos muchas cosas que no manejábamos. Pero resulta que nuestro pequeño taller creció de tal manera que llegó a convertirse en un diseño instruccional. Tuvo una estructura, tuvo unos objetivos, contenidos, estrategias, metas, ¿no? A tal punto que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones lo valida, lo reconoce e incluso lo implementa en su plan de formación de medios comunitarios a escala nacional, ¿no? Ese es un crecimiento cualitativo fundamental y es producto de la experiencia, el trabajo colectivo y de dónde estábamos ubicados, desde dónde estábamos tratando de hablar de radio comunitaria en ese momento. Entonces, por eso yo reivindico como una experiencia importante, educomunicacional, pero también educomunitaria, lo que fue el plan de formación en radio comunitaria que desarrolló La Voz de Guaycaipuro. ¿Hay alguna razón por la que nosotros, digo, escuchándote, ¿no? Y además porque me viene ocurriendo, nosotros hablamos en términos de formación, no hablamos de procesos educativos o de educación, ¿no? Es interesante porque pareciera haber como una resistencia, una separación, no sé si logro, porque vemos los procesos educativos como procesos formales. Y nuestra gran excusa es ver entonces los procesos formativos como procesos más relajados, menos académicos, menos formales, más flexibles, aun cuando no hay procesos formativos sin que esté presente un proceso educativo. Así es. Es decir, el proceso educativo, la educación no es la del aula, del salón, la escuela, donde venimos todos. Claro que no. Claro que no. Y no hubiera podido ser así. Claro. Porque la dinámica comunitaria, la dinámica popular es otra cosa. Por cierto, para nosotros hacer el taller, que a veces tocaba bajo una mate mango, en un patio de bolas, no sé si alguna vez tocó en un bar cerrado cuando todavía no estaban trabajando, espero que sí, voy a tratar de hacer memoria con eso. Y a veces en instituciones que nos prestaban, colegios, la Casa de la Cultura, qué sé yo,
donde pudiera hacerse el taller se hacía, y en ese sentido es muy robinsoniano, ¿no? Obligatoriamente robinsoniano, es decir, sacar del aula la actividad formativa. Pero el término educación, de alguna manera, encierra lo formativo, encierra lo instruccional, educación es la imagen macro de lo que queremos hacer, pero educación desde el sujeto y para el sujeto, no de un ente pasivo. Claro. Educación crítica y educación para la transformación, ¿sí? Si somos sujetos críticos, transformadores, nos lo proponemos, si es nuestro horizonte político y nuestro horizonte ético y nuestro horizonte educativo y comunicacional, creo que estamos claros en hacia dónde vamos, ¿no? Que es la brújula que no deberíamos perder. Y en ese sentido, no importa hablar de formación. Claro, no, está bien, perfecto. ¿Sí? No sé, respecto a eso, por lo pronto, quería al menos recoger ese elemento general. Creo que quizás, si hubiéramos podido avanzar más, si algunos no hubiéramos tenido que asumir otras tareas o la misma emisora hubiera continuado por ese rumbo, tal vez habríamos llegado a nuevos temas, ¿sí? Que hoy me parecen imprescindibles, Sí. ¿no? Por ejemplo, nosotros arrancamos con una concepción de comunidad, la que estaba escrita en el reglamento de medios comunitarios, de radio y televisión comunitaria, que no es oficial, porque eso fue una construcción de quienes participamos en ese proceso. O sea, ¿no? Sí, además, tenemos participación, Tenemos responsabilidad. participación en esa conceptualización también, ¿no? Y que no está mal para hacer un reglamento. Eso no se trataba de un tratado sobre comunidad, era un reglamento que debería definir algunos elementos, algunas coordenadas de lo que es comunidad. No tenía Cierto. por qué ampliarse más, pero nosotros sí teníamos la responsabilidad de ampliar y profundizar más el concepto de comunidad. No llegamos a hacerlo. Estaba allí, estaba vivo el concepto de comunidad, que es una radio comunitaria. Queríamos honrar eso. Creo que sinceramente La Voz de Huaycaipuro lo intentó. Cierto. En la práctica, más no así en la teoría, es decir, en la combinación del hecho práctico de la experiencia con la creación reflexiva de un concepto que necesitamos y necesitamos hoy atender, que es el tema comunidad. ¿Qué es una comunidad? ¿No? Creo que eso está pendiente. Creo que es una tarea que aún hay que hacer, no importa en el contexto en que estemos, pero revisar la mirada clásica sobre comunidad, hoy que tenemos 25 años de experiencia como revolución, pero que tenemos siglos de experiencia en cuanto a lo que es comunidad, aún seguimos definidos por todas las tesis europeas, eurocéntricas, que son grandes aportes, sin duda, pero que nosotros debemos poder decir algo acerca de lo que es esa idea nuestra propia idea de lo que es comunidad. Entonces creo que ahí la formación todavía tiene algo que dar. Boaventura de Sousa Santos, en el texto de Colonizar la Universidad, hace una aproximación. Él dice, lo primero que trata de decir es que el concepto es difícil de aprender, de captar con precisión. Entonces él trata más bien de acercársele desde algunas cualidades que él cree deben estar allí presentes. Él habla de tres. Habla de la participación, la solidaridad y el placer. Es decir, deben estar presentes esos tres elementos. Participación, que implica unos niveles de horizontalidad, tal como propone Rodríguez en su idea de la toparquía, de cercanía, proximidad en el asunto de la decisión. Es decir, la participación no es un asunto de levantar el dedo y votar. No estamos hablando de ello.
Estamos hablando de otro tipo de participación, que es esa cotidiana, diaria, regular, donde yo opino, ¿no? Pero entonces también hago la tarea y también reviso. Y la solidaridad, obviamente, bueno, el elemento de la ayuda en común. Pero él también plantea, y esa fue la que más me atrajo y me puso a leer mucho, es que es placentero. Es aquello que tú haces con un inmenso gozo, con un inmenso disfrute. Compartir con el otro, el ser solidario o que sean solidarios para contigo, esa dinámica donde se conjugan esos tres elementos. Claro, ahí también explica un poco cómo esos tres fenómenos son cooptados progresivamente en el tiempo, en la sociedad y en el Estado moderno, sobre todo como lo vemos ahora. Entonces, bueno, los tres son sustituidos, la participación es sustituida por la democracia representativa, formal, la solidaridad por todos estos servicios que el Estado entonces empieza a prestar, desde los hospitales, ¿no? El asistencialismo propio del Estado. Y el placer lo absorbe por vía de todas estas actividades que podemos llamar recreativas, de distracción recreativa, que van desde, bueno, desde el televisor en la casa, con ese contenido infinito todo el tiempo, ¿no? Allí, que ocupa tu tiempo. Hasta las nuevas redes, sí. Hasta, bueno, esta cosa obsesiva que pasa con los teléfonos, que uno cada vvez más se sienta con 3, 4 personas y cada quien está con un teléfono en la mano, ¿no? O sea, sí. Entonces el placer va siendo, que es el tercer elemento, va siendo también sustituido en términos sociales. Bueno, esa revisión es importantísima y me parece un gran aporte de Boaventura en el contexto de lo que él llama las epistemologías del sur. No obstante, fíjate, la revisión hay que llevarla más allá, incluso llegar hasta lo que se plantearon Durkheim y Weber, haciendo su versión de lo que es comunidad, ¿no? Una versión que, por cierto, creo que nosotros cuestionamos ampliamente, que no es verdad, es que es parcial, ¿no? Y una muy dualista, extremadamente dualista, como es el pensamiento europeo. Lo comunitario es aquello que se acerca a los sentimientos, a lo subjetivo, ¿no? La sociedad, en cambio, es contractual, cosas que no son mentiras, ¿sí? Pero no son toda la verdad. Y la sociedad es racional, ¿no? Entonces, de ahí se colige que entonces lo comunitario no es racional. Claro. ¿No? De vaina no somos locos. Claro. ¿No? Entonces, es una lectura que se ha consolidado en el tiempo y que entonces todo lo comunitario empieza a ser hippie, ¿no? No es así, porque la modernidad, el pensamiento moderno, que es el pensamiento burgués, que es el pensamiento del capital, que ciertamente es racionalista y que se abocó a una racionalidad instrumental exclusivamente, que es el uso, que es el contrato, que es el sacarle provecho a la vida, al extremo de agotarla, excluyó otras racionalidades. No es que excluyó lo comunitario o lo recluyó, digamos, lo llevó a su mínima expresión, y que coexiste de una manera soportable para la sociedad formal, burguesa, capitalista, occidental, y entonces quedó, digamos, como un terreno reducido, enmarcado y dominado, ¿no? Sino que además no es racional. No, es que hay unas racionalidades otras, que hay unas racionalidades que no son las del capital, ¿no? Y que creo que es una gran tarea de la educomunicación reivindicarlas, buscarlas, hacerlas visibles, y de alguna manera el proceso latinoamericano está lleno de eso. Está lleno de eso, no desde hoy. Eso es algo también que debemos reivindicar. Desde hace mucho tiempo y desde muchos espacios y visiones, ¿no?
que es, digamos, de alguna manera donde uno se detiene frente a la moda de colonial, ¿no? Como que si es que no hubiera más pensamiento anticolonial y Venezuela tiene una enorme trayectoria. Por cierto, por ahí tengo la Carta de Jamaica, por ahí tengo Excelente texto. el Congreso de Angostura, el discurso de Simón Bolívar, donde hay elementos clarísimos, Precisos. ¿no? Precisos que nosotros debemos reivindicar, y a lo largo del tiempo y de la historia, nuestros pensadores, nuestros críticos, nuestros militantes y teóricos, hablando sobre el tema, hay una gran escuela venezolana sobre el tema colonial, que no es necesariamente la escuela de colonial o lo que incluso pensadores de esa misma línea. Aquí tengo a Rafael Bautista, hermano de José Bautista Segales, que él mismo en una actividad que tuvimos recientemente, en unas mesas de trabajo que se hicieron a lo largo de 4 días con él, muy interesante. Él decía, mira, lo de colonial está de moda, es la moda académica, ¿sí? Y permite que la academia se renueve, hable huevonada, lo estoy diciendo yo. Y entonces, bueno, todo se pone de colonial de repente. Bueno, con eso hay que tener cuidado. Y creo que nuestra manera propia de trabajar el tema es acudir a nuestras fuentes. Y esas fuentes siguen siendo Simón Rodríguez, Simón Bolívar, el pensamiento contemporáneo sobre el tema, Ludovico Silva, muchísima gente, incluso hoy ha hablado del tema colonial desde Venezuela. Por ahí hay un libro vital, reciente. José Martí, Cecilio Acosta. Sí, y creo que hay que hacer un gran trabajo en ese sentido. Por ahí está Vladimir Acosta, Salir de la Colonia, un trabajo muy reciente, tiene apenas 2 años, y otros autores contemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una gran discusión que dar, y hay todo un aporte desde Venezuela y su experiencia de liberación. El mismo Hugo Chávez tiene mucho que decirnos en ese sentido. Entonces hay muchísimo que sistematizar desde una visión educomunicacional. Bueno, abordábamos algunos elementos interesantes de esa discusión que es decisiva, en la cual hay que ahondar definitivamente, que es comunidad. Sí. Y para nosotros, en tal. Sí, para nosotros, sobre todo. Para nosotros, y cómo afecta el hacer ese de la transformación, de la liberación, claro, el quehacer político. Sí, Rafael Bautista, en este ciclo que tuvimos con él, donde hicimos una especie de seminario, reivindicaba que para el tema comunidad hay un elemento fundamental, ¿no? Primero, no volverlo puro concepto, ¿no? Y segundo, un dato interesantísimo que él plantea es el componente místico, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo todos en que comunidad es, digamos, o tiene un alto grado de subjetividad, y que cultura, costumbres y afectos son elementos que la configuran, aunque no todos. ¿Sí? Y en ese sentido, el tema místico que él planteaba para la comunidad es vital, ¿no? Habla incluso también del ancestro, ¿no? Eso lo recuerdo yo con mucha precisión de Juan José, su hermano. Claro, su hermano. Juan José, sí. en un producto audiovisual de común, algo sobre el poder comunal, no recuerdo ahorita la fuente exacta. Hablaba de la comunidad conformada por los 3 ancestros. Sí. ¿No? Un ancestro que es la naturaleza, o sea, entonces arranca con un ancestro que casi siempre, que Sousa también discute eso, no pueden haber 2 naturalezas, no hay una naturaleza humana y una otra naturaleza. No, claro, es una separación racionalista, entonces, instrumental. La naturaleza es una. Claro. Y el ser humano es parte de... Así es. Y ese ancestro, en nuestro caso, tiene mucho que ver con nuestra historia, ¿sí? Esa ancestralidad, nuestros muertos
que nos interpelan. Nos interpelan desde Guaycaipuro, desde su resistencia, nos interpelan desde Bolívar, desde el gran proyecto por el que da la vida y donde se consolida el sujeto militante, el sujeto transformador en nuestro país, ¿no? Te decía que tenía por ahí, tengo aquí la versión de la Carta de Jamaica, la última, la que se consiguió, la original. La auténtica. La auténtica Carta la de Jamaica, la completa. Sí, además un ejercicio de eso de que los temas de investigación no están agotados. Un investigador, creo que en el Banco Central de Ecuador, ¿no? Ecuador. Y encuentra nada más y nada menos que el original de la Carta de Jamaica. El original de la Carta de Jamaica, sí, en 2014. Interesante porque en 2015, entonces, es el bicentenario de la Carta. Fíjate que él dice aquí, Bolívar, yo lo estaba revisando nuevamente, cómo plantea lo colonial. Y él dice que lo colonial nos ubica como meros consumidores. En la Carta de Jamaica. No recordaba. ¿No? Porque además nos ponen a leer nuestros documentos fundacionales como consignas que no significan nada, abstractas, ¿no? Inalcanzables. Pero no, él lo dice claramente allí. Los americanos en el sistema español que está en vigor y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo y cuando más el de simples consumidores. El neocolonialismo es eso mismo. Claro, claro. ¿Sí? Usted aporta materia prima y consume lo que nosotros le enviamos. Punto, esa es su tarea. Pero no se queda allí. Pues, interesantísimo que el joven Bolívar está diciendo esto, que todavía tiene vigencia. Un poquitico más adelante nada más, subrayé también. Las trabas entre provincias y provincias americanas para que no se traten, entiendan ni negocien. O sea, las trabas a la unión latinoamericana. Claro. Entonces, como comunidad, como gran comunidad latinoamericana. Entonces, insisto en que hay grandes aportes de nuestros ancestros para nosotros seguir discutiendo el tema de comunidad. Y te decía en un principio que Rafael Bautista hablaba de lo místico, ¿no? Y de un poco de la mística que hubo en un momento dado en el desarrollo de la voz de Guaycaipuro. Creo que es un gran componente, porque no solamente que nos reúne, no solamente que tenemos unos intereses comunes, no solo que estamos en una localidad y qué sé yo, no todos esos elementos del cuentico ese, muy breve, sino que estaba la mística de la militancia en un proceso de construcción y en un proceso de gran militancia, ¿no? Entonces eso me hace pensar en la comunidad, o nos debería hacer pensar en la comunidad no como algo dado, siempre es algo pétreo, ¿no? Comunidad como algo del pasado, o comunidad como un entorno determinado donde nos parecemos por nuestros gustos y nuestra cultura, ¿no? No, es más bien comunidad como producimos comunidad. Es decir, no es solo aquello, es también cómo producimos comunidad. En qué grado y de qué maneras y mediante qué recursos estamos produciendo comunidad. Entonces, con la radio comunitaria, cuando la trasladamos, esos primeros tiempos en que solo teníamos un transmisor primero prestado, sí, y después el de 5 vatios, ¿cómo hacíamos de una radio muchas radios? ¿No? Y eso era toda una movilización por todos los Altos Mirandinos. 5 puntos en los Altos Mirandinos, donde además pendía sobre nosotros, y ese contexto es importante, todo un tema de seguimiento. Recuerdo que teníamos como gobernador del estado Miranda a Enrique Mendoza, que después participó en el golpe, antes. Sí, en ese periodo. Entonces había toda una inclinación golpista en ese momento para tumbar a Chávez,
y teníamos al gobernador del estado Miranda, uno de los estados más importantes del país, que rodea Caracas, que tiene una gran población. El gobernador era de oposición y era golpista. Y nosotros estábamos montando 5 emisoras comunitarias, que no eran sino una. En términos técnicos teníamos un transmisor y una antena. Pero esa radio nos hizo comunidad. Esa radio que se movía, esa radio itinerante, ese transmisor escuela, ciertamente, nos hacía comunidad. Y nos hacía comunidad porque había compañeros que se encargaban de trasladar, compañeros que se encargaban de preparar las condiciones en esa localidad, compañeros que se quedaban entonces en la otra localidad de donde partía el transmisor, compañeros que tenían que preparar los contenidos, las transmisiones y todo eso. Esa movilización, Cierto. mediante eso, estábamos construyendo comunicación, estábamos haciendo escuela, estábamos aprendiendo y estábamos enseñando, pero estábamos haciendo comunidad. ¿Sí? Entonces la comunidad como algo pétreo, o como algo del pasado, o como algo del futuro, porque cuando queremos la sociedad comunista la proyectamos en un futuro, no es que no son válidas, pero es algo que construimos permanentemente, incluso la del pasado. O sea, hoy no construimos la comunidad del pasado como la construimos quizás hace 30 años atrás, o más realmente, ¿no? Por lo menos en mi edad. Hace 45 años, el constructo que yo tenía de la idea de comunidad venía de las primeras lecturas casi inocentes, o muy inocentes, del Manifiesto Comunista. Y entonces una idea de comunidad para mí era una cosa absolutamente distinta a la de hoy. Claro. Entonces la comunidad en pasado, presente y futuro, pero es la comunidad de un espacio u otro, pero también es la comunidad del punto de vista étnico y simbólico, y sobre todo simbólico, que nos hace comunidad. Eso hay que seguir discutiéndolo y seguir construyéndolo para poder producir comunidad. En ese mismo sentido nosotros... Claro, ahí es donde el abordaje, por eso es que me resultó tan atractivo, más allá de que esas sean o no sean las cualidades fundamentales de la comunidad, si realmente son la participación, la solidaridad y el placer. Podrían ser más, podrían ser menos, podrían ser otras, ¿no? Claro. Pero es el método mediante el cual se acerca Boaventura. Es decir, por ella en sí misma, no, sino a través de las fórmulas en las cuales se manifiesta, cuáles son sus signos que tienden a expresarse, ¿no? Que tienden a... Y lo que tú dices es bien importante, porque una de las cosas que le decía a Cristel en la entrevista es que además nada de eso era un esfuerzo. O sea, nosotros, y lo decía ella, en el caso de los talleres, que era la unidad de proyectos, porque entonces la coordinación, que era la coordinación de formación, que era la que supuestamente tenía esa responsabilidad, pasó más bien a hacerlo la coordinación de proyectos. Y era proyectos, no formación, quien hacía ese trabajo del encuentro en las comunidades, en el barrio tal, en el sector tal, ¿no? Y se percibía como una unidad de proyectos, es decir, una ejecución en proyectos. Sí. Significaba que no era que tú ibas a dar un taller, sino que ibas a instalar una dinámica de discusión, Así de es. participación, de análisis. El taller era parte de eso. Sí, además que yo no una de las cosas interesantes es que yo no participé de esa dinámica, tenía otras tareas, no sé, lo cierto fue que no participé. No habiendo participado, cuando ella me lo empieza a contar, entonces recordando la parte que yo sí había conocido, me doy cuenta y le digo, bueno, pero es que entonces además eso no era un esfuerzo, un sacrificio, no era el asunto ese de la militancia, un poco a lo Gorkia, ¿no? Sí, a pesar de lo que yo quiero otra cosa, pero por tengo encima que ir. de esto, no, sino que era un inmenso placer que se disfrutaba inmensamente irse y sentarse con los compañeros y tomarse un cafecito y hablar un rato y además ir construyendo una propuesta con ellos y que ellos definían los parámetros. Ahí iban y por eso te mencionaba lo de la experiencia de formación en Petare con el financiamiento de Conatel en su momento, porque de esos talleres una de las cosas que yo recuerdo en particular
es en algún momento una conversación de un compañero diciéndome exactamente algo así como, pero ustedes saben demasiado. Y decía, no, nosotros no sabemos nada. Nosotros lo que hemos estado es reuniéndonos con ustedes, con compañeros en distintos lugares, en distintos momentos, viendo experiencias, y que eso se vincula, y hay que rescatarlo, hay que reivindicarlo en la memoria para el registro, el taller organizado por Conatel justamente en el marco de la habilitación, de la entrega de las concesiones de la habilitación, facilitado por el compañero argentino de radio de La Tribu. La Tribu... Sí, ya vamos a... Y ahorita lo recordamos. Bueno, pero... Vamos a acordar el nombre. El método que él aplicó fue justamente el de, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están haciendo? ¿A ustedes no les parece quizás que si hiciéramos esto y esto, ¿no? Y él además narrar su experiencia de La Tribu, que es una experiencia totalmente distinta. Ernesto Lama. Una experiencia totalmente distinta a la que adelantábamos nosotros. Totalmente distinta. Sí. Pero se daba el espacio para que se pudieran dar todas esas discusiones. Nosotros aprendemos a Ernesto Lamas, muchas de esas cosas las depuramos, las adaptamos, y eso nos permite después, en el 2003 debió ser, quizás incluso en el 2004, avanzar en esos procesos, esas grandes jornadas de formación, esos procesos de formación de comunicadores en todo el país, de los cuales, bueno, eso nos correspondió una pequeña parte, ¿no? Claro. Respondió la tarea en Petare, recuerdo, si no me equivoco, también creo que en Falcón hubo unos talleres también, ¿no? Y que ese ciclo... En Valencia. En Valencia, o sea, tuvimos en 3, 4 lugares regaditos con responsabilidades, distintos compañeros del colectivo. Estuviste tú y estuve yo en alguno de esos procesos de formación. Quizá me precipito, pero que ese ciclo yo percibo, así como te decía que en el caso de la radio irreverente, la radio un poco rebelde, insurgente, una de sus últimas exhibiciones, por decirlo de alguna manera, de fuerza y de voluntad es Radio Utopía. Una de sus últimas incursiones. Ajá, una de sus. Sí. Si llamáramos esto en el argot militar, pues. Una incursión como la que tuvo Radio Utopía, que además fue un invento. Así es. Y fue interesante porque, entre otras cosas, cuando se inicia La Voz de Huacaipuro, cuando se está iniciando todo ese proceso, ustedes convocan, entre otros grupos, organizaciones, gente que andaba haciendo cosas por allí, al proyecto Sueños Venezuela, que era una de las organizaciones que intentaba hacer aproximación orgánica nacional, ¿no? Como el Encuentro de los Arangues y otros que había por ahí. Hoy todavía existe el Encuentro de los Arangues. Y teníamos un funcionamiento en Altos Mirandinos relativamente activo, para el momento bastante activo, podría decirse, con el proyecto Sueños Venezuela. Cuando hicimos Radio Utopía, que es la radio itinerante, que es lo que también ustedes, sobre todo Cristel, recuerda que llamamos en un momento el transmisor escuela, se da en una convocatoria del Día Internacional de los Sueños, en la estación de Ospino, en el estado portuguesa. Esa experiencia movilizadora. En pleno paro petrolero. En pleno paro petrolero, sí, en pleno paro petrolero. O sea, solo movernos desde los Altos Mirandinos, donde teníamos nuestra fortaleza comunicacional, hasta la estación de Ospino en Portuguesa, implicó un enorme esfuerzo porque la situación con la gasolina era muy grave, muy dura, pero allá fuimos a dar, y allá se hizo la experiencia de transmisión de radio, y fue muy movilizador. No solo el Día de los Sueños, sino esa experiencia radial, desde nuestra experiencia comunicacional, que en Altos Mirandinos, hay que decirlo también, hacía rato que ya había un fuerte movimiento comunicacional.
¿sí? Antes del inicio de la radio. Es precedido por un movimiento comunicacional. Es precedido por un movimiento que siempre estuvo muy vinculado a lo cultural, que siempre estuvo vinculado al cine club, que estuvo vinculado a otras manifestaciones como actos, pero que también estuvo el suplemento cultural que durante unos 5 años pudimos mantener como encartado en un periódico local, ¿no? Y otras manifestaciones comunicacionales previas, incluso militantes, periódicos estudiantiles, periódicos obreros y actos musicales, eventos de toda naturaleza, foros, charlas, es decir, la constante comunicacional del movimiento popular. Ciertamente, y muralismo también. Muralismo también, había sí, todo. sí. Sí. Hay, digamos, hay que hacer un balance que trasciende en gran medida a la radio comunitaria, pero que la radio comunitaria termina, digamos, como que aglutinando, al menos durante ese periodo. Y para efectos de un tema educomunicacional, creo que esto es relevante. Volviendo un poco a la radio, tú mencionaste obviamente, a Gladys, que representa en ella hace síntesis quizás lo que es esa capacidad de transformar que se puede dar a partir de una experiencia comunicacional educativa, comunicacional y comunitaria. Además se expresan las tres con exactitud. El caso de la señora María, cuyo apellido todavía nos es esquivo, con el trabajo en torno a las pensiones, el seguro social, los beneficios del adulto mayor, el club de los abuelos. Pero me recuerdo dos cosas que creo te invito a reflexionar sobre ellas. Cuando nos fuimos a Ospino, nos fuimos con los carros llenos, ¿no? Iban tus muchachos, iba la mía, ¿no? Y más o menos el tiempo también en el cual un poco después, en la radio surgen los Carasucias como propuesta comunicacional. Es cierto, es verdad. Entonces, para no caer en la trampa androcéntrica de la cual también nos invita a estar alerta o aventura, él habla mucho de que esta es una sociedad machista, antropocéntrica y androcéntrica, ¿no? No solamente es el hombre, sino que es el hombre y es el hombre viejo. El hombre sí adulto, por lo menos. Sí. El hombre adulto, el hombre... Entonces los jóvenes van quedando de alguna manera relegados. Y como los Carasucias dieron de qué hablar por distintas circunstancias y cosas alegres y cosas que quizás no nos resultan tan alegres, pero que fueron parte de una dinámica, de un momento, y que además estuvieron exactamente, que es otra característica del proyecto y por qué esa comunidad, además de la participación, la solidaridad, el placer, todos nuestros entornos no eran las militancias del partido que se circunscribían a los claros o a los preclaros, como diríamos en aquel tiempo. No, sino que entonces, bueno, ahí cabían nuestros hermanos, nuestras hermanas, los muchachos, la compañera, el compañero. Es decir, terminaba girando, levitando en torno a la radio, tanto el que producía un contenido determinado como el que simplemente se acercaba a sentarse en la puerta. Yo tengo una foto de, ¿cómo se llama el esposo de Mili? José Luis. José Luis sentado. Sí. Pero más feliz en la puerta de la cabina. No sé quién estaba haciendo programa ese día, tranquilo, disfrutando, ¿no? Como parte. Una dinámica, ¿no? Y así podría decirte cientos de imágenes que reflejan la radiocaravana, otra experiencia también movilizadora dentro de ese discurso de la irreverencia, la insurgencia. Bueno, fíjate, habría que hacer memoria y
y en esta edad cuesta un pelo más. Y eso que te ayudé con la foto. Sí, pero yo recuerdo que hubo muchos elementos movilizadores que llenaban de mucha mística, como recuerda Rafael Bautista, y nos daban un sentido comunitario más allá de la definición del reglamento. Creo que hoy es como cuando lo podemos ver mejor, más claramente. Estábamos demasiado metidos en el bosque, pero estábamos produciendo comunidad. Recuerdo también las tremendas campañas que se hicieron ante desastres, cuando nos hicimos centro de acopio, cómo el comercio de Los Teques atendió a nuestro llamado. El comercio, no quiero decir solo personas particulares, sino muchos abastos, distribuidoras, y nosotros llegamos a reunir grandes cantidades de insumos que fueron útiles para prestar ayuda. Es decir, había una referencia, y aquí podemos ir recordando otras experiencias en ese mismo sentido. Yo quiero reivindicar y hablar primero del programa de Aglaé, que fueron varios programas, pero que últimamente se llamaba Conclave y Saoco. Hay varios aportes que hacerle. En primero, en esa subjetividad que se encuentra y se autodefine radialista, comunicadora popular, y que llena a la emisora comunitaria de un contenido importante, de varios contenidos importantes. ¿Cuál es la función de la comunicación popular, el papel de la comunicación popular? Visibilizar, que seamos cada vez más voces, ¿no? Que pongamos la problemática que nos atañe, que nos atormenta, que nos incumbe, en discusión. Que busquemos alternativas y soluciones. Que insistamos en el diálogo. Todas esas características llegó a reunirlas Aglaé. Que culturalmente reivindiquemos lo que somos. La voz de Guaycaipuro en un momento de dictadura musical del vallenato a través de las emisoras comerciales, que yo nunca dudaré de que aquello era parte del Plan Colombia. Claro. Culturalmente hablando. Las emisoras, las potentes emisoras comerciales de los Altos Mirandinos fueron derrotadas a punta de salsa desde la voz de Guaycaipuro. ¿Sí? Y eso fue un trabajo de un equipo, pero con un abanderamiento espiritual enorme de Aglaé Soto de Filippini. Y en un momento en que Los Teques volvió a hacer lo que hacía muchos años se hacía, bailar en la calle poniendo salsa. Se recuperó de tal manera la salsa como identidad de lo que éramos nosotros. Nosotros en Los Teques específicamente, que fue un elemento identitario clave, ¿no? Número uno. Y creo que derrotamos el vallenato. En términos de vallenato, no como cultura de un lugar, No. sino en términos de producto comercial alienante. Por un lado. Pero por otro lado estuvo, sobre todo, y de manera más crucial, el hecho de que Aglaé nos enseñara que Los Teques es muchas cosas, pero también es una ciudad carcelaria. Que Los Teques, al momento de definirla, tendríamos que decir que tiene Alinov, tenía ese recinto, o tiene ese recinto en el tambor para... El Cepinami se llama ahora. Cepinami se llama antes ahora. INAM. Ajá. Antes de INAM y antes Consejo del Niño. el Consejo Venezolano del Niño. Los Teques. Que antes lo que es la Escuela Técnica Industrial fue un retén de la DIGEPOL. Y que está la cárcel de Ramo Verde. Y que está la cárcel de mujeres y está la cárcel el retén judicial de Los Teques. Judicial de Los Teques, ¿no? Todas
todo ese universo consiguió voz a través del programa de Aglaya. Se comunicó a través del programa. Sí, hay dos momentos. Claro. Primero detectamos esa realidad cuando hacemos el capítulo social Así es. para caracterizar nuestra parroquia, municipio, pero más concretamente Los Teques, la parroquia de Los Teques. Cuando empezamos a hacer la caracterización fue la sorpresa 1. Los Teques es una ciudad carcelaria. Claro. Es la única que reunía 5 centros de detención en el país en ese momento. Sí. Pues lo chequeamos y no había ninguna otra ciudad que tuviese 5 centros de detención. Así es. Cárcel militar, que la de mujeres, la de hombres, el de niños y adolescentes, el CEPINAMI. Sí, a mí me tocó hacer, y es tal vez uno de Pero además la segunda sorpresa fue cuando entonces una noche empezamos a recibir, Aglaya empieza a recibir mensajes y surge la preocupación, ¿cómo abordar el asunto? Pues se están comunicando a través de la radio distintas personas que están en algunos de los centros de detención. Privados de libertad. Así es. Eso fue un espacio que multiplicó las voces y esta vez de gente privada de libertad. Era poética la libertad de la palabra. Así es, así es. A mí me tocó dar un taller en el Retén. Creo que hay una crónica de eso habría que rescatarla en el semanario Temas, de esa experiencia. Hicimos ese taller por la radio. Nunca llegaron a tener el programa de radio, pero de que tuvieron voz a través de la voz de Guayquipuro, a través de la emisora, la tuvieron. Se establecieron vínculos. Incluso entiendo que hubo privados de libertad de la cárcel de mujeres y del Retén que llegaron a conocerse, a vincularse y terminaron incluso algunos como pareja, ¿no? Ese tipo de cosas. Todo eso nos lo dio una gran militancia comunitaria de Aglaya Soto, ¿no? Y en esta parte de la conversación, tú tienes razón, la emisora llegó a tener mucha expresión joven. Quizá la más representativa de ellas fue la de los Carasucias, pero recuerdo las Joyas. Entre Joyas. Entre Joyas también y otros programas, ¿no? Sí. Pero los Carasucias tenían una característica muy particular, ¿no? Y creo que sería chévere conversar con ellos, o algunos de ellos, nada, que digan lo que quieran de ese periodo y de esa experiencia. Pero esos chamos venían de la calle. Sí. ¿Sí? Yo, en una oportunidad me tocó hablar con Otoniel, ya crecido, ya grande, ya hecho un hombre. Y me dijo, Ruckleman, cuando éramos chamos y yo me acerqué a la voz de Guayquipuro, no te lo voy a negar, yo le dije a mi hermano, pana, hay chamas, claro, son bellas y tal. Claro, como es, pues, ¿no? Y vente, vámonos para la radio, se le pasa bien. Mi hermano no quiso. Nosotros éramos niños de la calle, Ruckleman me dijo, Otoniel. Éramos niños de la calle. Nosotros no sabíamos hacer nada. Estábamos siempre expuestos, claro, en riesgo. A mí me salvó la radio. Yo crecí con la radio, orienté mi vida a través de la radio. Pero mi hermano murió en la calle. No me hizo caso, no se vino para la radio. No importa que hayamos fracasado en todo. Para mí la emisora comunitaria, la voz de Guayquipuro, triunfó con el hecho de que Otoniel pudiera esté hoy vivo, ¿no? Que en última instancia es el tema de la comunidad también. Claro. La vida, ¿no? Y que es el tema del mundo, el tema ético hoy del mundo. ¿Qué está en juego sino la vida? ¿No? La vida planetaria. Esa experiencia de los Carasucias, entonces, igualmente, de algún modo, pasa con los otros muchachos también, con Carlitos, expulsado de su hogar, con Oliver, expulsado de su hogar, y los acoge la comunidad.
la comunidad de la radio comunitaria La Voz de Guaycaipuro. Es decir, en ese sentido, fuimos comunidad. ¿Sí? Pero insisto, la comunidad no es algo que se establece y se decreta y queda así para siempre. La comunidad es eso que bulle, que sube, que baja, que regresa, que va, que, bueno, se termina, como algunas de nuestras comunidades históricas. Se laxa. Que puede reconstituirse, pero que en todo caso la comunidad se produce. Es un acto en el que actuamos, en el que nos activamos en función de algunas metas, mediante un instrumento que es seguramente ese transmisor, pero que es ante todo interacción colectiva. Yo creo que ciertamente el de los Carasucias es, junto a otros programas de jóvenes, y también está el de los niños, algo que no se puede dejar por fuera. Ya hemos hablado con las dos tomas anteriores, más la que precedió en el mes de febrero, sobre el tema. Debíamos hacer dos puntuaciones allí. Uno tiene que ver con comunidad vinculado al mística, que fue lo que tú dijiste que querías rescatar de tu intervención. Comunidad mística, y yo le incorporé, cuando hablábamos fuera de cámara, en la comunicación, así como dialógica, una comunicación empática. Que además tenía que ver con una forma de hacer el trabajo que lo traías tú cuando hacías el ejercicio con Aglais, pero también con los Carasucias. Sí. Entonces no es una comunicación orientada al consumo, ¿no? En el sentido del modelo capitalista, del modelo de esa comunicación que de radio comercial, sino que por ser distinta, entonces además de dialógica, horizontal, respetuosa, todos esos elementos que asignan, hay uno particularmente valioso que es el ser empática. Sí, yo quisiera retomar más ese elemento que tú agregas de lo empático que lo de lo místico, que de algún modo ya lo conversamos relativamente con cierta amplitud. Pero entonces eso me lleva no solo al tema de los Carasucias, no solo al tema del programa de Aglais, me recuerda otros de los tantos programas valiosos que hubo ahí, y ese tema empático, ¿cómo se logra? A mi modo de ver, tiene mucho peso allí la autenticidad. Cuando nosotros insistíamos en los talleres y ahí dirigiendo la radio, en que no se trata de ir a engolar la voz, ni tampoco agarrar y reproducir los mismos contenidos, porque ¿para qué íbamos a montar una radio comunitaria si entonces estábamos reproduciendo las formas y los contenidos de la radio comercial, o incluso la del Estado? Y eso es una lucha constante, fue una lucha constante, no es que lo resolvimos, es que había que estar constantemente en eso. Entonces eso me trae a la mente la autenticidad, no solo que había en el programa de Aglais, una voz auténtica, muy de ella, que se identificaba no con una fantasía de voz sensual de una ama de casa, sino con su voz verdadera, que la descubre hermosa, que la descubre atractiva, que la descubre alegre, que la descubre cercana, la mujer de nuestra ciudad, de nuestra población, ¿no? Y de igual condición. Y de igual condición, además, sí. Y además hermosa. La mujer del hogar, trabajadora, bellamente. Sin nada que ocultar, ¿no? Sin nada que negar de esa voz. Pero entonces me recordaste el viaje al fondo del rock. Oye, sí, vale, se nos había quedado fuera del tintero. Sí, y seguramente hay otros, pero yo quiero hacer en este momento así como énfasis en viajes al fondo del rock que terminaron siendo Los Ilustres. Los Ilustres, ¿no? Bueno, ahí había un gran componente de autenticidad. Eran ellos como eran ellos, en los códigos que ellos manejaban para esa tribu urbana que son los rockeros, rock pesado, ¿no? Y que tenía representación, espacio en la voz de Guaycaipuro. Y sin irme muy lejos, yo quiero también reivindicar una anécdota que me va a hacer hablar de un personaje.
y de su programa, y de su presencia en los Teques y los Altos Mirandinos, y de su manejo de los submundos desde la redención, que es el hermano Arroyo. El hermano Arroyo. Cuando llegó una noche, yo vivía al lado de la emisora. El hermano Arroyo llegó. No, pero déjame registrar el antecedente para que tú desarrolles el capítulo que te toca, porque ese capítulo lo toco yo primero, o me toca a mí, me corresponde a mí analizarlo primero, porque ya nosotros teníamos un grupo de programas cristianos en la radio. Sí, cómo no. Y entonces, bueno, yo presidía en ese momento y me llega una propuesta, otra propuesta, que además habían varios en cola. Sí. Y yo, bueno, no, ya no encuentro cómo decirle que no, y como el del mal carácter en ese momento de fama eras tú, bueno, yo no voy a, que se encargue Ruckleman. Además, los dos creo que compartimos cierta dosis de ateísmo incurable. Sí, así es. Bueno, que Ruckleman. Entonces, bueno, ¿qué va la propuesta de Arroyo? ¿Quién la va a revisar? No, que la revise Ruckleman y él le diga qué vamos a hacer. Así es. Y ahora, en el supuesto de que era no, Claro, es que era no. Era no, porque además teníamos 4 o 5 programas de iglesias cristianas. Así es, así es. Y nosotros frente al tema de la creencia, teníamos una posición que yo sostengo, que bueno, si aquí puede haber católicos, puede haber cristianos, puede haber Hare Krishna, puede haber santeros, puede haber ateos, puede haber todo en relación a Dios, ¿no? Pero había muchos cristianos. De hecho, la radio comunitaria tiene una gran presencia, por no decir penetración, de iglesias cristianas en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, pero también hay que decir que los que impulsaron las emisoras no comerciales en América Latina fue la Iglesia Católica. ¿No? Entonces, yo recuerdo la experiencia de Radio Sutatensa, que es una experiencia, digamos, iniciadora, ¿no? En Colombia. Pero sí, en Venezuela hablar de fe y alegría es referente. Claro, un referente ineludible. Pero ¿qué hace el hermano Arroyo? Se presenta de noche en mi casa y me dice, mira, además era un gigante, hermano Arroyo, yo con mi tamañito. Sí. Entonces me dice, mira, yo quiero tener un programa, estos fueron los términos, yo quiero tener un programa en tu radio. Y le dije, no es mi radio. Bueno, yo quiero tener un programa en tu radio. Y no creas que quiero un horario estelar ni nada de eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con un horario estelar? Yo quiero un programa a las 3 de la mañana. Porque mi programa es para hablarle a los que están perdidos, a los que no consiguen estar en paz, a los que necesitan a Dios. Tú no necesitas a Dios. Tú no tienes problemas tiene esa prostituta, ese tipo que vende droga en la madrugada en la calle Carabobo. Ese es un mundo. Ellos tienen un grave problema. ¿Qué hago yo con salvarte a ti? Claro. Entonces, salvarte a ti, estoy salvando a 10 personas que realmente necesitan ayuda, necesitan redención. Mi programa se llama Redentor. No necesito más argumentos. El tipo venía por donde era, por la línea que era, y fue un extraordinario productor. Pero además de un extraordinario productor, protagonizó en los Teques varios eventos, varias circunstancias en las que asumió la defensa y el rescate de algunas personas. Cierto. Salvó vidas el hermano Arroyo. Una gran persona, esté donde esté, yo siento un gran respeto por él. Y un gran respeto por su militancia religiosa, ¿no? Que me parece una gran lección para un poco de gente por ahí que anda en otra, ¿no? Desde la religión. En fin. No, y además que no, creo que hay que decir que ese ejercicio de la comunidad como construcción cotidiana, ¿no? Aún con nuestra diferencia de opinión, el hermano Arroyo, primero siendo un referente ético y moral, porque hombre incólume, siempre ese predicar con los hechos, predicar con el ser que él era,
estando en la radio me refiero, ese tiempo de Sí, comunidad, él vino a aportar a esa comunidad un aspecto que de alguna manera para nosotros quizás no tenía esa relevancia, esa importancia, es verdad. pero que él la vino a dar y que permitió dar discusiones y que él conversar con compañeros, orientarnos. De hecho, mucho después, nosotros en la radio se creó, no sé en qué momento exacto, una coordinación para dirimir los conflictos internos, pues los problemas que surgían tanto de la directiva con respecto a los productores y operadores como en el seno de la... entonces se llamaba de conciliación, era una coordinación de conciliación que era para una especie de justicia de paz interna, pues, ¿no? Sí. Y que tiene como antecedente, yo lo puedo encontrar clarito en algunos casos, que yo entonces ya recurría a Arroyo para decirle, vale, Arroyo, habla con este compañero, oriéntalo un poco para que entienda algunas cosas. Así es, así es. Mira, por cierto, función similar llegó a cumplir también, desde el punto de vista, voy a decirlo sin mucha reflexión, de una perspectiva espiritual, el doctor Rondón, El doctor José Miguel Rondón. que además hacía el programa de la medicina holística y que creo que con él también se puede echar una conversada breve, ¿no? Y si hubiera posibilidad de hablar con el hermano Arroyo sería importantísimo. Pero en todas ellas, volviendo al punto, yo encuentro un denominador común. Hay varios, hay otros denominadores, pero está el tema de la autenticidad. Y entonces cuando decíamos enciende tu voz, era realmente enciende tu voz, es tu voz, no el estereotipo que se nos ha vendido como radiodifusión, ¿no? Y llegó a ser de gran calidad, a mi modo de ver. Una expresión de eso, para cerrar aquí los ejemplos, que no quiero dejar por fuera y que a mi modo de ver encarnaba el programa comunitario por excelencia, es el de la señora María Viloria, el programa El Solar de los Abuelos. Ese era un programa que, fíjate, como en el caso de Aglaya, cumplía con la intención de dar voz a quienes no tienen voz, ¿no? Y en este caso, los adultos mayores. Y no estoy hablando de un adulto mayor clase media, clase alta, estoy hablando de un adultos mayores que además son pobres, ¿no? Aquellos de las iniciativas de los clubes de abuelos. La señora María tenía una audiencia de adultos mayores impresionante y además orgánicamente vinculados, organizados en clubes de abuelos, con espacios específicos en distintas comunidades, el Vigía, la Matica y otros lugares, en los que ella hacía recorrido. Y uno escuchaba su programa y la señora María primero era puntual, jamás fallaba en su programa. Tenía un contenido estrictamente dirigido a los adultos mayores y contenidos concretos, prácticos. Mire, va a haber pago de pensión tal día, tal día, tal día. El cronograma es este. El club de abuelos del Vigía va a tener paseo tal día, así que pendiente para que se anoten. Se comunican con fulano. Se comunican y tal. Y allí había un proceso constante. La señora María salía, hacía su recorrido, su trabajo, con los pensionados y jubilados, con los adultos mayores, con los clubes de abuelas, y daba razón en el programa de radio una vez a la semana, que era en la mañana, que no era ningún horario estelar, pero tenía una conexión permanente, auténtica, profunda con los adultos mayores. Con una comunidad que tenía una dinámica concreta. Así es, así es. Entonces, un poco para ir cerrando el tema de las experiencias, porque por ahí empezamos la conversación sobre este trabajo que tú estás, esta investigación que tú estás adelantando. Estas son experiencias que si logramos sistematizarlas, tendríamos un gran aprendizaje asentado para la construcción venidera de la comunidad que queremos, ¿no? Yo no quisiera, yo no sé si ya estamos... La comunidad y la comunicación.
Bueno, Y los procesos educativos vinculados a ambas. por supuesto, no puede haber ninguna, no hay manera de que haya comunidad, no hay manera de que haya comunidad sin comunicación. Este señor Simón Rodríguez, que lo tenemos aquí presidiendo la conversación, veía la comunicación tan sencillo como fue siempre su lenguaje, como poner en común. Y poner en común es hacer comunidad. Y no hay manera, ciertamente, de hacer comunidad ni poner en común sin procesos educativos que no se limitan a la educación formal. Claro que siempre estamos en ese proceso. Hay algo que yo no quisiera dejar por fuera, y por eso tengo aquí presente ahora el discurso de Angostura, que es de 1819, de Simón Bolívar, ¿no? 4 años después de la Carta de Jamaica. Sí. La Carta de Jamaica en 1815. Porque ya es un Bolívar más maduro. Sí, un Bolívar que ha andado ha mordido el polvo las leguas a caballo y llevando plomo y echando plomo. Pero, y viendo la gloria ya algunas cosas. Algunas cosas, claro. Pero hay algo que yo no quiero dejar de lado. Cuando hablamos de educomunicación, ¿cómo se llama? Esa contracción, esa construcción que viene de educación y comunicación, con eso corremos el riesgo de dejar por fuera que educomunicación es educación y comunicación, ¿es cierto? Claro. Pero es educación popular y es comunicación popular. Cierto. ¿Sí? No es cualquier educación, no es toda educación, ni es cualquier comunicación, ni es toda comunicación, sobre todo la que tiene que ver con la interpretación instrumentalista que se tiene de la comunicación a partir de los grandes medios de difusión y sus empresas que los reúnen, ¿no? Entonces, quisiera dejar eso claro, no es cualquier educación, no es cualquier comunicación cuando se habla de educación y comunicación. Y también tenemos grandes referentes, no solo en Simón Rodríguez, del que podemos innumerables veces conseguir la expresión de educación popular, ¿no? Sino que el propio Bolívar, nosotros aquí, por ejemplo, de todo el mundo es conocida la expresión moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero se olvida que ese párrafo donde está moral y luces y nuestras primeras necesidades comienza diciendo: la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Bolívar habla de educación popular. Cierto. ¿Sí? Entonces, creo que hay que tenerlo presente. Insisto, tenemos nuestra propia escuela de interpretación y lucha contra lo colonial y hay mucho que aprender de ella. Muchísimas gracias, Ruckleman. Excelente trabajo. Haremos el proceso de transcripción correspondiente y compartiremos los resultados para... Yo estoy seguro, no tengo razones para dudar que cuando esto se transforme en ese trabajo colectivo que agrega a tus palabras, las palabras de otros compañeros, y se va enriqueciendo, no solamente que el recuerdo y la memoria se despierta, sino que además empiezan a aparecer esos detalles que dotan al concepto, eso que llaman de la interpretación. Ya no es solamente entender o comprender, sino el acceso a interpretar holístico, integral, globalmente el proceso. Muchísimas gracias. Bueno.